Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el doctor Carlos Alza Barco, profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Alza, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Hablando de políticas públicas, primero, ¿por qué son importantes las políticas públicas en derechos humanos? Sí, bueno, cuando hablamos de políticas públicas estamos refiriéndonos fundamentalmente a esta responsabilidad que tiene el Estado de tomar decisiones. Ese es un elemento clave, digamos, dentro de la lógica de qué cosa debemos entender por políticas. Son decisiones que el Estado toma para resolver los problemas públicos, es decir, los problemas que el ciudadano tiene. Hombres, mujeres, niños, personas, adultos mayores, personas con discapacidad. Y entonces, cuando hablamos de políticas, estamos hablando de decisiones que son responsabilidad del Estado, sea porque su naturaleza misma de gobierno, ¿no?, de responsabilizarse de lo que necesita el ciudadano, lo conduzca a estas decisiones, pero sea también porque ha suscrito tratados internacionales o convenios y porque la propia Constitución establece que es obligación del Estado proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces estamos hablando en realidad de la libertad y de la posibilidad de que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida, mayor libertad, mayores posibilidades de vivir, ser felices. Entonces el tema de los derechos humanos y de las políticas públicas es fundamental en la vida de las personas, ¿no? Porque hay una idea general de que cuando se habla de políticas públicas en derechos humanos, se cree que son únicamente las reparaciones civiles a los afectados, a los que sus derechos no han sido afectados directamente, ¿no? Sí, hay un error frecuente, ¿no? Y es pensar, como tú bien lo dices, que los derechos humanos solamente son referidos a las libertades básicas, como la libertad de expresión, la vida, las desapariciones forzadas o las reparaciones que se han dado y se promueven para las víctimas de la violencia política. En realidad los derechos humanos son mucho más amplios. Estamos hablando de derechos sociales y económicos como el derecho a acceder al agua potable, ¿no? O estamos hablando también de derechos de tener relaciones laborales seguras y totalmente legítimas y justas para los trabajadores y los empleados, la relación entre trabajador y empleador. Y estamos hablando evidentemente también de estos derechos que hoy día se habla del medio ambiente, que son más difusos, o derecho a la cultura, que hoy día se habla mucho, inclusive se habla hoy día del derecho al juego para las personas y especialmente para los niños y adolescentes, porque son en realidad diversos espacios en donde los ciudadanos y ciudadanas necesitan, digamos, un espacio de libertad y hay alguien que tiene la obligación de defenderlos y protegerlos y evidentemente es principalmente el Estado, ¿no? Claro, el Estado tiene la obligación de proteger todos estos derechos que hacen que nuestra vida, usted mismo lo mencionó, tengamos una mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasa cuando algunos de ellos son afectados? Por ejemplo, el friaje, los que no tienen derecho al agua, los niños, niños víctimas de desnutrición infantil. En este caso, ¿el Estado también es el responsable? En todos los casos, el responsable es el Estado porque hay diferentes tipos de responsabilidades, lo que se llama obligaciones estatales en derechos humanos, en las políticas de derechos humanos. El Estado, por un lado, tiene el derecho de proteger al ciudadano y evidentemente de evitar que un tercero afecte sus derechos. Es el caso del Estado a través del Ministerio del Ambiente o de cualquier otro organismo que vigila, por ejemplo, que no haya contaminación, que una empresa realice actividad y que no haya vulneración de los derechos de las personas alrededor de la mina, de la actividad petrolera o de cualquier otra, para hablar de un tema ahora muy conocido. Pero también, evidentemente, cuando una empresa como las empresas de teléfonos, o las de electricidad o las de agua, prestan servicios, el Estado tiene que proteger al ciudadano frente a estas empresas de la prestación del servicio. En otros casos, el Estado tiene que promover el derecho. De nada sirve que el ciudadano tenga un mecanismo, tenga una norma o un plan que busque protegerlo si el ciudadano no conoce que tiene un derecho al cual efectivamente puede recurrir y reclamar. Y por supuesto, el Estado también tiene la obligación de respetar los derechos, ¿no? Por ejemplo, Sedapal es una empresa estatal y siendo estatal tiene usuarios del servicio, que somos todos los que vivimos en Lima. Entonces el Estado tiene allí el deber de respetar los derechos de sus usuarios, en este caso de los ciudadanos que reciben el agua potable. Obviamente los demás ciudadanos tenemos el deber también de respetar a nuestros congéneres, a nuestros vecinos y comportarnos de la manera que nos permita vivir en armonía y en paz. Pero si algo ocurre, el Estado es el responsable en el sentido de proteger, promover,
respetar y, por supuesto, garantizar, armar todos los mecanismos para que el ciudadano pueda reclamar sus derechos y hacerlos efectivos o reales, ¿no? Ahora hablemos un poco sobre el Plan Bicentenario, que son las políticas públicas hacia el 2021. ¿Esto surge a raíz de qué? Porque mayormente cuando uno escucha políticas públicas en derechos humanos, ya sabiendo que no son solo reparaciones civiles, piensa, bueno, pero todo eso es realmente la obligación del Estado. Yo creo que toda acción del Estado tiene una misión concreta. Toda acción del Estado está orientada a responsabilizarse de que el ciudadano tenga sus libertades y sus derechos garantizados. Sea porque lo preste directamente, en algunos casos como Sedapal, que es una empresa pública, o porque lo concesiona, se lo da a terceros para que lo haga. Es el caso de empresas de telefonía que prestan servicios, o la luz eléctrica o la empresa de gas, por ejemplo, hoy día. Pero en cualquier caso, el Estado, que es grande, en un país además como el nuestro, que tiene, digamos, 30 millones de personas, o ciudades como las nuestras, que tienen 9 u 8 millones de personas, requiere planificar. Tanto como tú o como yo planificamos nuestro matrimonio, nuestros bautizos, nuestras fiestas de cumpleaños, alguien espera que el Estado realmente actúe de manera ordenada, con objetivos claros y sobre todo que genere toda la capacidad instalada dentro de sus funcionarios para que cumplan con realizar estos objetivos y hacerlos vigentes, digamos. Yo creo que allí el tema del plan nacional, el plan bicentenario, fija políticas, tanto como lo hace el acuerdo nacional, que plantea políticas nacionales para el Estado, pero también todos estos planes sectoriales que existen, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Prevención de la Trata de Personas o de repente el Plan de Igualdad de Oportunidades, son en realidad documentos que sirven para organizar al Estado. Hoy día la Municipalidad de Lima está en un proceso muy interesante de organización de lo que se llama el Plan Regional de Desarrollo Concertado para Lima Metropolitana. Es decir, Lima necesita tener una organización muy clara de a dónde quiere ir, cómo quiere vivir, qué Lima queremos tener para el futuro, y yo creo que esa es responsabilidad de las autoridades. Entonces, los ciudadanos nos sumamos, los expertos apoyan y, por supuesto, todo el ciudadano que quiera aportar en ese proceso debería participar, ¿no? Pero no son un poco, no digamos irreales, pero no son un poco bastante grandes las metas que tienen, por ejemplo, en el Plan Bicentenario, ¿no? Hablan de que seamos 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desnutrición, sin analfabetismo, con un ingreso per cápita entre 8.000 y 10.000 dólares. Sí, yo creo que en algunos casos justamente el proceso de planificación es un proceso también técnico, ¿no? O sea, es un proceso político porque implica negociaciones entre los diversos actores. Por ejemplo, en Lima hay que negociar y dialogar con los 42 alcaldes que existen, a nivel nacional con los gobiernos regionales, con los municipios. Pero también es un proceso técnico que implica saber, por ejemplo, claramente cuáles son nuestras metas por cumplir. Hay metas que tienen que ser reales, ¿no? Y que, por ejemplo, en Lima no es posible que existan niños desnutridos. O sea, no debería ocurrir, ¿no? Hoy día en Lima hay muchas personas, miles de personas que no tienen desagüe, no tienen agua. Y estas son responsabilidades del Estado. Y son cosas que en Lima sí deberían poder cubrirse. Si nos planteamos metas sobre el tema de la niñez, evidentemente hay que buscar cumplirlas. Hay otras que seguramente serán grandes aspiraciones del Estado, sirven de guía. Creo yo que el problema central en el Estado peruano es que tienen un déficit de capacidad de implementación para ponerlas en práctica y para que evidentemente lo que se plantea en los papeles finalmente se haga realidad en la vida de las personas. Esa es una tarea primordial. Nosotros estamos involucrados justamente en formar personas que se dediquen a esto y lo hagan de manera técnica y profesional, ¿no? Doctora Elsa, muchas gracias por su presencia. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa y al regresar tendremos una entrevista con el doctor Daniel Figalo Rivadeneira, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. No se mueva.